Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tiene que ver con este acuario. Pero antes, pues vamos a darle un vistazo a los demás que siempre me lo piden. Aquí está el acuario de discos. Pues como pueden ver, ha tenido nuevos brotes de anubia, las cuales he ido repartiendo. Esta sí la añadí yo por separado, esta pequeña, pero este es un nuevo brote y en la parte de atrás hay otros nuevos brotes. Entonces eso es lo que ha pasado ahorita con el tanque de discos. A ver, me dan permiso, por el amor de Dios, quiero mostrar esa planta de ahí. Esa de ahí. Y va y se pone aquí enfrente. Parece que lo hacen a propósito. ¡Ey! No es posible. Todo el tiempo he estado viendo esa planta y ahorita que la quiero grabar, mírenlo. Se planta ahí. ¡Quítate! Perdón, no estoy en mis 5 minutos de simpleza. Gracias, gracias, con permiso, Esta planta de aquí es un brote de esta que tenemos aquí, esa planta. Entonces esta es relativamente sencilla. Esto es lo que ha pasado ahorita con los discos. De este lado, pues los preciosos goldfish, que siempre el reflejo nos arruina la toma, pero aquí están estos preciosos. Esta es una belleza, miren nada más. Con esta tonalidad de luz azulita, se ve precioso, luce muchísimo este goldfish. Y el otro también, el otro no se queda atrás, ese gordito, ya para que no se vaya a poner celoso. Este de aquí no ha pasado absolutamente nada, sigue en planes, por ahí su remodelación. Yo creo que será el año que viene. Y aquí está el Iwagumi. Este de aquí se sigue dando muy bien. La cuba ha tapizado a la perfección. Va muy bien este acuario. Sigue precioso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Fíjense que, como podrán notarlo, el CO2 se terminó. El tanque está vacío. Este tanque no es un tanque profesional. En un futuro no muy lejano planeo poner un tanque de forma profesional, como el que tiene aquí el Iwagumi, este de aquí, con su válvula selenoide, el tanque profesional, todo más, pues más profesional, por repetirlo, ¿no? Ese es el plan. Pero por el momento, pues vamos a tener que seguir utilizando este tanque. Si lo pueden notar aquí, está vacío, no hay presión y llegó el momento de activarlo o rellenarlo. Y eso es lo que les quiero enseñar en este video. Me parece muy curiosa la forma en la que se echa a andar este tanque de CO2, que me dice Gustavo que ya es más común encontrarlo en los mercados. Nunca he visto uno, pero por si les llama la atención, pueden buscar un tanque similar. Obviamente es más económico que un tanque profesional, pero bueno, eso ya es decisión tuya. Lo que vamos a hacer ahorita es cerrarlo, que de forma curiosa esto se cierra de forma o al revés de como se cerraría una llave normalmente. Ya ven que sería hacia la izquierda, hacia las manecillas del reloj para cerrar algo, pero aquí no, aquí es al revés. Para cerrar es así y se sume ese pequeño seguro. Vamos a quitar la manguera. Ahí está, esta llave ya está cerrada. Obviamente se tiene que cerrar desde antes, porque si quedase tantito CO2, pues ahí saldría nos daría un susto, vaya. Entonces, bueno, aquí está el tanque de CO2 y lo voy a llevar aquí a la cocina. Bien, pues ya aquí lo que procede es abrir la llave por si queda un poco, que no creo, pero el poco gas que llegue a quedar,
en el tanque se libere y así lo podamos abrir con más confianza. No tiene ya absolutamente nada dentro, así es que lo que vamos a hacer ahorita, y vamos a utilizar este perico o esta llave, esta herramienta, para desatornillar esta parte y quitarla. Y ahorita les digo qué más vamos a hacer. Bien, pues ya que se retiró esta pieza, lo que vamos a hacer es tirar el líquido que está dentro del tanque. Como podrán ver, queda algo de líquido adentro, miren. Y todo esto se desecha. Y en la parte interior hay una bolsa de plástico. Aquí está la bolsa, miren. Y esta ahorita les voy a decir cómo se va a reutilizar. Lo que vamos a proceder a hacer en este momento es enjuagar el tanque y ahorita les digo lo que haremos. Ok, pues ahí vimos que ya salió el agua limpia. Vamos a secar nuestro tanque. Y ahora lo que vamos a utilizar es una báscula, un recipiente y un embudo. ¿Para qué es la báscula? Para medir el ácido cítrico y el bicarbonato, que son los dos elementos que vamos a añadir al tanque. Estos ya los tengo aquí previamente. Este es el ácido cítrico y este de aquí es el bicarbonato. Tenemos nuestros dos elementos. Vamos a utilizar 330 gramos de cada uno. 330 gramos de ácido cítrico, 330 gramos de bicarbonato. Y lo vamos a pesar aquí. Comencemos por el ácido cítrico. Ahí está, 330 gramos de ácido cítrico. Y ahora lo vamos a poner en el tanque. Ahora vamos a pesar 330 gramos de bicarbonato de sodio. Ahí lo tenemos, 330 gramos bicarbonato de sodio, y de igual forma lo ponemos en el tanque. Listo, ya tenemos nuestro tanque con el ácido cítrico y con el bicarbonato de sodio. Ahora el siguiente paso es algo muy curioso. Les muestro. Lo que voy a hacer ahora es tomar la bolsa que ya les había mostrado previamente, y esta bolsa se va a meter aquí, así, de esta forma. Se va a dejar solamente una pequeña orilla para poder sostener la bolsa, así, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es llenar esta bolsa con agua. Una vez que llegue al tope el agua, vamos a dejar caer la bolsa y tener que cerrar rápidamente con la válvula, porque en cuanto el agua caiga y haga
contacto con el bicarbonato y el ácido cítrico va a crear una reacción de la cual va a emanar un gas que precisamente es el CO2 que utilizamos para los acuarios plantados y para los reactores de calcio, etcétera. Entonces tenemos que cerrar rápidamente para que ese gas no escape y no nos reviente en la cara esa reacción, ¿ok? Procedo a llenar la bolsa y una vez que esté llena, hacemos el proceso. Ahí vamos así. Ok, procedo a llenarlo. Ok, ahí está el tope, si pueden ver, miren, si agrego un poco más, ahí está el tope, nuestra bolsa. En este momento la vamos a dejar caer y cerramos rápidamente. A la cuenta de 3, 2, 1. Ay, Dios mío. Me tardé. Ahí se escucha el gas que ya está saliendo. Ok. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Ahora le vamos a dar un ligero apretón con nuestras pinzas. No mucho. Solamente, perdón, pero tengo que utilizar mi pecho para hacerlo. Al igual y no se ve en la toma, pero así. Ahí está sellado, no hace falta más. No hay que poner cinta teflón, no hay que hacer nada de esas cosas. Ahora que ya lo tenemos bien sellado, vamos a tomar el tanque y lo vamos a sacudir para que todo se mezcle uniformemente. De hecho, el tanque se pone frío, está muy frío ahora, pero es la reacción. Miren cómo va subiendo aquí la aguja conforme va detectando la presión. Esta cantidad de 330 gramos de cada uno de los dos está calculada específicamente para que llegue unas 2 rayitas antes del límite, que es 200. O sea, hace que ya está calculado. Seguimos agitando, cada vez se pone más y más frío y la aguja sigue subiendo, miren, ya llegó a lo rojo y así le vamos a sacudir y a dejarlo reposar hasta que la aguja llegue casi a 200. Han pasado 15 minutos aproximadamente, ahí está 2 rayitas antes del límite, que es 200. Está listo nuestro tanque de CO2, conectémoslo. Si se pueden dar cuenta, las plantas pues están muy pasivas, no hay ninguna reacción, obviamente necesitamos el CO2, así es que vamos a conectarlo en este preciso momento. Bueno, pues ya estamos listos, conectados. Ahora vamos a levantar este segurito y vamos a abrir poco a poco para dejar ir saliendo el CO2 y lo vamos a ir midiendo con el burbujeo aquí arriba. Así es que vamos a abrirlo. Aquí conforme vaya abriendo va a ir aumentando la presión. Ahí está subiendo poco a poco. Conforme abrimos el CO2 va subiendo esta pequeña aguja, ahí lo ven. Y así nos vamos a ir poco a poco hasta que empiece a liberarse el CO2 aquí arriba. Ya está el conteo de burbuja, como debe de ser. El CO2 ha empezado a salir por el difusor. Solo queda esperar al milagro de la fotosíntesis.
Pues ahí está, muchachos, se puede ver a las plantas haciendo reacción inmediata con el CO2. Inicia la fotosíntesis o el milagro de la fotosíntesis, como a mí me gusta llamarle. Y pues ahí está, ahí lo tienen, así es como se rellena este tanque de CO2, que no es profesional. Espero que sirva de algo el video, por si tú piensas adquirir un tanque como estos, no lo sé. Bueno, pues así es como se recarga. La carga dura aproximadamente un mes, es lo que dura. Así es que para que lo tengan en consideración. Por mi parte, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Darle like, suscribirte, compartir. Yo soy Pepe Naker. Este fue el rellenado del CO2 y nos estaremos viendo pronto, muy muy pronto, en un próximo video. Bye. Y en la parte interior hay una bolsa de plástico. No puedo sacarla. Oh. Sal. Ahí está. Aquí está. Aquí está la bolsa.